Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y pues estamos con la serie No te rindas. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de estar solo. Ese es el tema en esta mañana y estamos muy contentos porque nos están escuchando. Y recuerda que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Y en esta serie de No te rindas, pues queremos invitarlos a todo el auditorio, a toda la gente que fielmente nos escucha lunes, miércoles y viernes, a comprometerse con nuestro Señor Jesucristo a hacer cambios radicales en su vida. Ya nos conoces, ya conoces los medios de comunicación. Nos puedes mandar un WhatsApp al 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. A cualquier hora que tú lo necesites, nos puedes mandar un audio o nos puedes mandar un mensaje. Incluso si gustas, nos puedes llamar. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, por Instagram y por YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes hablando de el tema ejemplos bíblicos de estar solos. Así es que, bueno, yo creo que todos en alguna vez en nuestra vida hemos tenido momentos de soledad y a veces esa soledad nos cala. Esa soledad, alguien dijo por ahí, nos duele el alma y realmente nos sentimos solos. Pero debes de recordar que siempre Dios está a tu lado y Dios está de nuestro lado. Debemos recordar que Dios es el quien lucha nuestras batallas. Pero bueno, ahí en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de uno de los apóstoles que se sintió solo, se sintió desamparado, se sintió desanimado y tal vez, ¿por qué no? Tal vez hasta en depresión. Pablo ahí en 2 de Timoteo 4:16 y 17 dice de la siguiente manera: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo, en medio de una circunstancia difícil, al verse solos, todos sus colaboradores no estaban con él en ese momento, y esta emoción, digamos, tóxica, no dejó que el apóstol Pablo se amargara. Él tenía una convicción de que el Señor Jesucristo estaba con él. Hay una historia muy interesante ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Cuando Josué toma el mando después de que Moisés muere, Josué es quien va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Una situación pues muy complicada. Dice 1 Josué 1, 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y quiero hacer hincapié a la última parte de la lectura, que dice: porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que tú vayas. Así es que, por más lejos que nos vayamos, por más retirado que estemos, debemos recordar que siempre Dios va a ir con nosotros. Luego, más adelante, en el capítulo 24 de Josué, Josué hace una declaración muy preciosa y es el tiempo de decidir qué va a hacer el pueblo. Y dice de tal manera: y si mal os parece servir a Jehová, escoge yo a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aún en los momentos más difíciles, cuando la soledad llega a nuestra vida, pues debemos tener ese deseo que tenía Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No te rindas. Puede que estés pasando por momentos difíciles, por momentos muy complicados, en donde pareciera que todos te abandonaron. Debes recordar que Dios no te ha abandonado. Dice ahí en Josué 1, 8 y 9, que Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así es que no te sientas solo, no te sientas sola en esta mañana. Recuerda que la presencia misma de Dios está ahí contigo para ayudarte a salir y a librar tus batallas. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana para oír juntos la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie No te rindas y el tema Ejemplos bíblicos de estar solos. Familia, qué importante es saber que el Señor tiene cuidado de sus hijos para esos tiempos o momentos en que pensamos que están muy lejos de nosotros o que nunca pasaremos por eso. Pero después de reflexionar en este tema y saber que no estamos exentos de experimentar los sentimientos de soledad, incluso Job, descrito como varón perfecto, justo y temeroso de Dios, experimentó la soledad por el rechazo de los que antes lo estimaban. Job estuvo solo cuando lo separaron de su familia y amigos. Pero vayamos a su palabra, Job 19:13. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. La querella del sufriente se había agravado por la soledad. Sus hermanos, quizá amigos no parientes de sangre, conocidos, parientes y aún los moradores de la casa, lo aborrecían y lo habían dejado, incluyendo a los 3 hombres que, aunque estaban con él físicamente, lo habían abandonado emocionalmente. Al hablar de su casa, Job hizo una lista de aquellos que lo rechazaban, entre quienes estaban sus criados, su siervo particular y aún su mujer. Pero, aunque padecía mucho, fue capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. En su celebración de fe, Job hizo esta exclamación, aunque el patriarca creía que Dios estaba en su contra. Sabía que el Altísimo podía probar su inocencia. Job moriría, pero Dios seguiría viviendo como su defensor, protector y redentor. Una persona que defendía o vengaba la causa de otro, o que proporcionaba protección o ayuda legal a un pariente cercano que no podía hacerlo por sí mismo. Sabía que al fin Dios lo levantaría sobre el polvo de la tierra, actuando como un testigo a favor del acusado en un juicio ante un tribunal, testificando que Job era inocente. De esa manera, no solo todos leerían acerca de su inocencia, sino que escucharían de ella de labios de Dios mismo. Familia, viendo lo anterior de Job, debemos aprender a no rendirse cuando los que antes te apreciaban y al pasar por momentos difíciles te abandonan.
¿Cómo? Igual que Job, tuvo paciencia y firme confianza en Dios. La aflicción abrumó a Job, pero dice el relato que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Bendijo Jehová a Job y aumentó al doble todas las cosas que había tenido antes de esta calamidad, de tal modo que el postrer estado de Job fue más próspero que el primero. Quizá el patriarca utilizó la plata y el oro recibido de sus parientes y paisanos para comprar ganado nuevo, el número del cual se multiplicó con el paso del tiempo. La restauración de sus posesiones demostró que sus amigos que Dios le había reivindicado. Familia, qué impresionante historia de este hombre justo que su fe estaba firme en el Dios vivo y verdadero que era su Redentor. ¿Se ha preguntado qué haría yo en una situación como la de Job? ¿Cómo reaccionaría en un problema de esta magnitud? La respuesta a esta y cualquier otra situación que se presente cuando sus amigos lo abandonan es recordar la experiencia de Job. El Dios que lo sostenía estaba vivo y su Dios en el que usted confía es un Dios vivo como el de Job. Si está seguro que es así, no se rinda. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, les invitamos a congregarse en una iglesia donde se predique a Cristo como Dios y Señor, para que escuchen de su palabra de vida. Y si no tienen a cuál iglesia ir, pónganse en contacto con nosotros por medio del WhatsApp que ustedes ya conocen y que se lo repetimos con mucho gusto. 811-590-9879. Y preparémonos, porque ya está listo Pedro para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con el tema tan interesante, ejemplos bíblicos de estar solo. Ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, viene un libro, uno de los profetas menores. Recordemos que se clasificaron en profetas menores y profetas mayores, no porque estuviera uno más alto que otro o por alguna otra circunstancia. Más bien se les denomina de esa manera por lo extenso de sus escritos. Y vemos ahí la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios al que Dios le dice pues que tiene que ir a Nínive a predicar. Y Jonás, como muchos de nosotros, pues no quería ir. Y se sube a un barco para irse lejos de la presencia de Dios. Pero ¿qué tan lejos podía ir Jonás si Dios está en todas partes? Todos conocemos la historia, donde Jonás va en ese barco, de pronto hay una gran tempestad y pues deciden arrojar a Jonás al mar. Dice la palabra de Dios que vino un pez grande y se lo comió. Y ahí, en el vientre del pez, en el estómago del pez, Jonás clama a Dios. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije,
desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Podemos ver cómo Jonás, allá en aquella oscuridad, en aquellas terribles circunstancias por las que estaba pasando, no solo que estuviera solo, no era nada más eso, sino era que también pues estaba en peligro de muerte. Y allá clama a Dios y Dios lo escucha. Tal vez usted está pasando por una situación muy difícil en estos días. Le invitamos en esta mañana a venir a Cristo. Si usted ya es cristiano y se ha apartado del camino de Dios, pues es el tiempo de regresar. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. Así como la historia del hijo pródigo, cuando el padre le ve a lo lejos, dice que corrió y lo abrazó. Y Dios siempre está con los brazos abiertos. Si te has apartado del camino de Dios, es el tiempo de regresar a casa, de regresar con el Padre. Ahí en el libro de los Salmos, si tiene una Biblia en casa, le voy a invitar a que lo abra en el Salmo 40, un hermoso salmo escrito por David, y dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Vemos esa terrible angustia, esa terrible soledad por la que estaba pasando también David, y él dice que pacientemente esperó a Dios, y Dios se inclinó a David y oyó el clamor de Dios. Si tú estás pasando por una situación complicada, es el tiempo de clamar a Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue diciendo el Salmo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Muchas veces parece que estamos en una arena movediza, en donde intentamos salir de aquella situación y nos hundimos más y más. Solo Dios es el que tiene la fuerza para sacarnos y poner nuestros pies sobre la roca. De tal manera que una vez que salimos librados, podemos tener un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Si estás pasando por una situación difícil, pon tu vida en las manos de Dios. No estará mejor en cualquier otro lugar. Gracias, hermano José. Adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema ejemplos bíblicos de estar solo. Familia, continuemos con el Antiguo Testamento, pero ahora con el profeta Elías, que también experimentó la soledad o el estar solo, por el miedo que sintió de perder su vida, ya que la reina impía Jezabel le envió un mensaje donde en 24 horas estaría igual que los sacerdotes de Baal que el profeta había matado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy mejor que mis padres. Primera de Reyes 3 y 4. Sin lugar a dudas, el temor de Elías se fundamentó en el poder que Jezabel ostentaba, pues era la reina de Judá, esposa de Joab. En lugar de confiar en Dios para que lo protegiera como en los últimos 3 años y medio, Elías huyó para salvar su vida. Corrió por todo el reino de Judá y llegó a Beerseba, la ciudad más al sur del territorio, dejando allá a su criado, y viajó solo por un día más de camino, aproximadamente 24 kilómetros, hacia el desierto del Negev. Finalmente se sentó debajo de un enebro para descansar. Estaba tan desalentado que deseaba morirse, olvidando las lecciones que Dios le había enseñado en Kerit, en Sarepta y en el Monte Carmelo. Su mirada estaba puesta en sus circunstancias, en vez de ponerla en el Señor. Su oración respecto a sus padres sugiere que no había tenido mayor éxito que sus antecesores en erradicar de Israel la adoración a Baal. Cansado en extremo y desanimado, se acostó y se quedó dormido. Sin embargo, podemos ver en los versos siguientes el cuidado de Dios. El profeta despertó cuando un enviado divino lo tocó. Ese ángel había preparado una torta cocida, caliente, y agua en abundancia para su profeta, el cual comió y bebió y se volvió a dormir. Es posible que el ángel haya aparecido como un ser humano, pues era lo común en el Antiguo Testamento. Una vez más, el ángel despertó a Elías después de que hubo dormido y le dijo que comiese más, ya que tenía un largo camino que recorrer hasta el monte de Dios, o sea, hasta el Sinaí, aproximadamente a unos 320 kilómetros. Familia, después de ver cómo Dios ministró a Elías por medio de un ángel que lo sustentó, porque tenía que seguir su camino, les invitamos a que, a pesar del miedo que está sintiendo una persona, incluso que esté respirando amenazas de muerte, no se rinda y siga confiando en el Señor y permita que le sustente, porque tiene un largo camino que recorrer, como el profeta Elías. Es interesante que la palabra solo aparece 118 veces en las Escrituras, pero en pocas ocasiones es sinónimo de la palabra soledad. De hecho, el sustantivo soledad no adquirió su significado actual sino hasta el presente siglo y no apareció en ningún diccionario importante hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, solo recientemente se ha definido a la soledad como un estado mental. No se requiere estar mucho tiempo en la escuela de la vida para aprender que uno puede experimentar soledad aún estando rodeado de una multitud. Pero estar a solas es muy diferente. Si lo vemos de manera apropiada, estar a solas puede ser una puerta para llegar a Dios. Jesús marcó una diferencia entre los dos conceptos cuando dijo: «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Juan 16:32. Seréis esparcidos. Es el cumplimiento de las palabras que el profeta Zacarías habló acerca del pastor, el Mesías que sería herido por decreto del Señor Todopoderoso, trayendo como resultado
la dispersión de las ovejas. Zacarías 13:7. A pesar de la lealtad, fe y amor de los discípulos, muy pronto todos fallaron rotundamente. Su predicción, me dejaréis solos, fue cumplida por todos cuando lo abandonaron al ser arrestado, Mateo 26:56, y por la negación de Pedro, Juan 18:17. El Padre todavía no le había abandonado. No estoy solo, porque el Padre está conmigo, aunque ciertamente el Padre lo desamparó cuando estaba en la cruz. Mateo 27:46. Familia, hemos llegado a la hora de despedirnos agradeciendo su atención a este tema de personajes que estuvieron solos en un momento de sus vidas. Pero qué alivio saber que el Señor les sustentó en esos momentos difíciles, trayendo aliento a sus vidas al saber que ustedes tampoco estarán solos. Así que no se rinda. Espere en el que es poderoso y vive como el Redentor de Job. Reciban un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Suena Familiar y no se pierda el siguiente programa con el tema Características de la soledad. Bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that